Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Los productos que voy a estar utilizando hoy son de la marca Madame Glam. Estos productos son libres de crueldad animal y también son productos veganos, además de otras cosas que les voy a ir comentando durante el video. También tienen el resto de información como el enlace a la página en la cajita de descripción de este video. Les voy a mostrar ahora todos los esmaltes con los nombres específicos para si desean buscarlos puedan saber cuáles son por sus nombres, y el resto lo voy a mostrar durante el video porque lo voy a estar utilizando, además de una lámpara que me enviaron que también la van a poder ver. Este color que ven aquí, aunque en la cámara se ve casi blanco, realmente es un rosado bien claro, muy natural y muy bonito. Tenemos también este color blanco que aunque no lo vamos a estar utilizando hoy, es un básico y por eso yo lo pedí. Algo que debo decir es que el esmalte que está en la página con este nombre no es el mismo. Yo pedí uno que era como rosado y en su lugar me llegó este, así que tengan eso en cuenta. Parece que fue una confusión, pero igual me gusta muchísimo y lo voy a estar utilizando. Esto de aquí es un aceite para cutículas, es un tratamiento y viene en formato de gotero. El olor que tiene es como a jazmín, es idéntico a la flor y tiene también como un olor a nuevo. No sé si explico bien el olor o si se puede describir de esta manera, pero a mí a eso es a lo que me huele. La verdad es que huele bastante agradable, a ustedes seguramente les va a gustar. Ya vamos a comenzar con nuestro diseño y voy a estar utilizando este esmalte en color verde oliva. Les voy a mostrar solamente cómo esmalto una uña en cada color, pero realmente van a ser 3 en color verde y 2 en color amarillo, que luego les voy a mostrar. Recuerden que las capitas de gel deben ser bien delgaditas para que no se levanten y para que se cure perfectamente. Cada capa la voy a curar aproximadamente por unos 90 segundos, aunque lo voy a dejar realmente todo el tiempo que me da cuando lo coloco en este programa, que son unos 99. Por cierto, mi lámpara es de 48 watts, por si tienen esa duda, para que tengan una idea, porque dependiendo de la intensidad de la lámpara puede variar también el tiempo de curado. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Ahora aplico una segunda capa igualmente ligera como la anterior y la curamos por el mismo tiempo. Ahora voy a esmaltar, pero en este caso utilizando este color amarillo que me gusta demasiado. Es el mismo amarillo que ustedes me han visto utilizar en esmalte tradicional, pero en este caso es semipermanente, por eso lo compré, porque a mí este color es que me encanta. Voy a aplicarlo de la misma forma que hicimos en el caso anterior, capas ligeras. En total van a ser 2 y las vamos a curar igualmente por el mismo tiempo. Antes de hacer la decoración voy a aplicar una capa de base en las 2 uñas donde la voy a hacer y la voy a curar por unos 60 segundos en mi lámpara. Recuerda que puedes seguirme también en mis redes sociales. En la cajita de información están los enlaces directos a cada una de ellas, o también me puedes encontrar buscándome de la forma que aparece aquí en una esquina del video siempre. Cleanser y una gasita voy a limpiar la capita de inhibición o la capita pegajosa. También puedes utilizar alcohol en lugar de cleanser. Y ahora con una lima de grano bien suave, lo único que voy a hacer es quitar el brillo cuidadosamente, esto para trabajar con las pinturas acrílicas y que se adhieran mucho mejor. En lugar de quitar el brillo con una lima, también pueden aplicar un top mate
pero yo lo voy a hacer de esta manera porque mi objetivo hoy también es probar los productos que ellos tienen y mostrarles diferentes formas de hacer este tipo de trabajos con esmaltado semipermanente. Polvo también lo voy a retirar con mi gasita y cleanser para que no me quede nada de polvo. Ahora voy a necesitar pintura acrílica en color rojo y también en color amarillo azafrán, y voy a cargar un pincel plano con ambos colores. Lo cargamos y descargamos sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación. Recuerda que hacer este paso es fundamental también porque así se matizan ambos colores y al mismo tiempo se van los excesos de pintura. A propósito, este pincel no trae número, es de un set económico. Yo le corté un poquito las cerdas de ambos lados para que fuese un poco más estrecho y hacer pinceladas más pequeñas. Esto ya se lo he dicho en otras ocasiones, pero creo que es importante siempre recordarlo. Los pétalos de la flor van a ser bien sencillos, hacemos una primera capa y van a tener una forma de U invertida. En este caso el color más oscuro, que es el rojo, va a ir hacia adentro, hacia la zona del centro de la flor. En total vamos a hacer 2 flores en cada uña. Las vamos a hacer no completas, sino más bien la mitad de cada una, y van a estar ambas en diferentes zonas de la uña, es decir, una más arriba y de un lado y la otra abajo y del otro lado. Vamos a hacerlas de esta forma. Y esto en una uña, en la otra lo haríamos como si fuese un espejo, es decir, al revés, en sentido contrario. La que teníamos a la derecha iría a la izquierda y la que teníamos en la izquierda iría hacia la derecha. Si quieren más información acerca de estos productos o cualquier otro detalle, lo tienen en la cajita de información junto con mi código de descuento. Y además ellos tienen un programa VIP durante todo el año del 50% de descuento para cualquier compra que ustedes hagan. Si tienen la duda, yo estoy haciendo el diseño aquí en estas uñitas para un muestrario que quiero tener a la vista, y así me voy haciendo mi colección de diseños, además de que como yo hago diseños tan seguidos, no quería hacerlo en mis propias uñas porque me daría demasiada pena luego de tanto trabajo y de que quede tan bonito tener que retirar el diseño. Para hacer la siguiente capa de pétalos vamos a necesitar pintura acrílica en color caramelo y la misma pintura acrílica roja anterior. Cargamos el pincel plano con ambos colores. Si lo deseas puedes mezclar un poco el color caramelo con amarillo, pero yo no lo voy a estar haciendo. Recuerda hacer los pasos exactamente como lo hicimos anteriormente, la carga y descarga del pincel. Esta siguiente capa de pétalos la vamos a hacer intercalándola con los pétalos anteriores y va a estar un poquito más abajo. También los puedes hacer más pequeños que los primeros. Si tienen alguna duda, también pueden mirar en la cajita de información porque allí están las preguntas más frecuentes que ustedes me hacen junto con las respuestas. En esta ocasión el centro de la flor no la voy a decorar o aplicar otro color, lo voy a dejar tal cual como está con el mismo color de fondo. Ahora voy a volver a utilizar la pintura en color caramelo y también pintura acrílica en color verde. Es un verde súper intenso y que me gusta mucho. Este color se llama específicamente verde foresta y nuevamente voy a estar utilizando el mismo pincel plano. Cargamos y descargamos nuestro pincel como lo hemos hecho hasta ahora sobre una superficie que no absorba para que no le quiten la hidratación.
Vamos a ir agregando las hojas en diferentes zonas y para que quede con una forma más realista y con ese extremo alargado, lo que debes hacer es iniciar la pincelada en un lado, luego desplazas el pincel ligeramente hacia arriba y cuando llegues aproximadamente hasta la mitad lo desplazas un poco más recto y luego lo desplazas hacia abajo y terminas la pincelada pero en el otro sentido. Como les comentaba al inicio y como siempre yo les dejo en la cajita de información todo lo que necesitan saber acerca de los productos que yo utilizo. Esto es algo importante que siempre pasen por la cajita de información porque puede que haya algún detalle que ustedes necesiten saber y yo generalmente les dejo las cosas más importantes por allí. No les comenté al principio, pero a mí me gusta cuando voy a aplicar el gel también sobre un tip o un muestrario, quitar el brillo con una lima de grano suave para que se adhiera mejor. Agradecería de todo corazón si compartes este video en tus redes sociales o con tus amistades, también con personas a las que tú creas que este contenido le pueda gustar, porque es algo que no cuesta nada y que a mí me ayudaría muchísimo. Ahora con un punzón y pintura acrílica en color blanco voy a hacer algunos puntos bien pequeñitos en todo el borde del centro de la flor donde terminan los pétalos o más bien en la base de ellos. Hay algo que quiero aclarar porque me parece que es demasiado importante y es que a los pinceles que yo le corto las cerdas son pinceles de algunos sets económicos que yo he comprado y como no traen una medida a veces son un poco más anchos de lo que yo quiero. Y si yo compro un pincel que no sea tan económico, generalmente vienen con una medida y la puedo escoger. Entonces esto solo se hace con muchísimo cuidado y si es necesario. Y únicamente lo hago con los pinceles planos. La última uña que esmaltamos en color verde la vamos a decorar también, pero en este caso con algo de pedrería. Lo que voy a hacer es que voy a aplicar un poco de base con un pincel para detalles. En este caso es de 7 milímetros, pero puedes utilizar cualquiera. En este caso no marca ningún tipo de diferencia. Aquí se me olvidó mostrarles cuál es la pedrería que voy a estar utilizando, pero ya es una que he usado varias veces en otras ocasiones, como en el video anterior, no, sino en el otro. Es en color dorado y vamos a colocar una de tamaño mediano en el centro con la ayuda de una punta de cera y luego dos de cada lado de tamaño más pequeño. Lo que puedes hacer es curar una vez que coloques la pedrería en una posición que te guste o luego al terminar de colocar todos los detalles. Yo en este caso voy a esperar hasta el final porque también voy a añadir algunos balines en color plateado, que para esto me voy a ayudar del mismo pincel con el que apliqué la base para adherir la pedrería. Lo voy a colocar todo y luego lo voy a acomodar perfectamente y entonces es cuando voy a curar. A propósito, la pedrería la voy a estar curando por unos 60 segundos para que se adhiera bien. Y para finalizar voy a aplicar top coat en todas las uñas, una capa ligera, y la voy a curar en lámpara
en este caso por 120 segundos. A mí me gusta la capa de top coat curarla perfectamente por el mayor tiempo posible para que así el brillo sea aún mayor y dure más tiempo. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Lo último que vamos a hacer ya es con una gasita y cleanser, también puedes utilizar alcohol, quitar la capita de inhibición perfectamente. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.